Saludamos al ingeniero Federico Joel Hombre. Federico, ¿cómo le va? Buenos días, Martín Semur y Fabiana lo saludan. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias, ingeniero, por este contacto. Me gustaría que vayamos primero por este dato que es algo que es novedoso, que es interesante de analizar, que genera mucha expectativa, que es el avance de la medicina, particularmente la neurociencia, con la implementación de la inteligencia artificial. Veíamos, a todos nos ha llegado, por lo menos por los medios, que en Estados Unidos, esto fue en California, un hombre puede a partir de ahora comunicarse en los dos idiomas que ya sabía hablar previamente, a partir de este nuevo implante. ¿Qué información manejan ustedes? ¿Cómo les ha llegado esta noticia? ¿Cómo la toman? Bueno, esto se viene trabajando hace un montón de tiempo ya, en donde se trata de generar una interfaz diferente, ¿verdad?, entre los humanos y las computadoras. Nosotros hoy en día, si lo piensan, nosotros tenemos mucho input hacia nosotros de la computadora. O sea, la computadora nos puede transmitir mucho porque nos transmite por medio de una pantalla, por medio de video, por medio de imágenes, pero nosotros le podemos transmitir muy poca información a la computadora, ¿verdad?, porque lo hacemos solo por el teclado. Entonces se busca avanzar en esto, y lo que se estaba tratando era de, por medio de implantes y de chips, tratar de mejorar esa interfaz que nosotros tenemos con las computadoras. La inteligencia artificial fue mostrando en este último tiempo que era una herramienta primordial, y quienes la sepan usar mejor, ¿verdad?, que el humano del futuro, digamos, era un humano con inteligencia artificial. Bueno, este tipo de cosas que parecían de ciencia ficción hace un tiempo, hoy en día se están dando, y hay algunas empresas trabajando muy fuerte sobre esto. Una de esas empresas es de los mismos inversores, digamos, por otro lado, que OpenAI, que ChatGPT, que conocemos. Entonces logran este tipo de chips que nos ayudan a generar interfaces más inteligentes y más rápidas para poder tomar cosas del cerebro y pasarlas a una computadora. Wow, impresionante. Para aquellos que no estamos en la materia, ¿no? Recién mencionaba que la posibilidad de interactuar que tenemos nosotros con una computadora, de nosotros cargar información, es bastante limitada, a la inversa es al revés. Pero esto, a ver, en términos que podamos entender los mortales, ¿no?, que no somos especialistas, ¿cómo funciona esto de una neuroprótesis? Bueno, no soy un especialista en neurociencia, obviamente, pero como para dar a marco general, lo que hace es, nosotros cuando utilizamos nuestro cerebro, se generan determinadas ondas. Lo que hacen estos chips es interactuar con esas ondas, con esa electricidad que se mueve en nuestro cerebro, interpretarla y dar a entender qué es lo que está pasando. Hasta hace un tiempo ya se podían hacer digamos, cascos en donde nosotros podíamos mover un cursor, por ejemplo. Eso se usaba muchísimo para discapacidad. Lo que están logrando con la inteligencia artificial es mejorar mucho eso y poder entender realmente. Antes era muy difícil identificar las diferencias entre las partes del cerebro que se estaban activando, ¿verdad?, y qué era lo que yo estaba queriendo hacer con mi cerebro. Bueno, eso está avanzando muchísimo con la inteligencia artificial. Se están pudiendo identificar mucho mejor cuáles son las ondas del cerebro y qué es lo que yo estoy tratando de hacer, y en base a eso se está transmitiendo a una computadora, que era lo que yo decía antes, ¿no? Claro. En vez de tener que usar un teclado, directamente con lo que sale de nuestro cerebro por medio de esa interfaz que es el implante cerebral, pasa directamente a la computadora. Claro, ahora, perdón, se me dispara a la mente un montón de cuestiones, porque, a ver, viendo que esto pudo funcionar, en algún futuro se podría pensar de que todos podríamos aprender algún idioma sin la necesidad de estudiarlo como lo estudiamos hoy, sino de que nos capacite la inteligencia artificial. Sí, se podría, si queremos jugar un poco también a imaginarnos, podemos imaginar cosas como que tendríamos acceso ilimitado a la información, ¿no? Porque podríamos tener acceso a toda la información del internet directamente en nuestro cerebro. También podríamos pensar en comunicación entre los chips, en donde nosotros podríamos estar hablando directamente de chip a chip, de cerebro a cerebro, si lo querés pensar así, ¿verdad? Claro. Si nos queremos pensar un poco más futurista, podríamos pensar en ese tipo de implementaciones que se pueden venir. Wow, es impresionante, la verdad que las posibilidades que uno, cada vez que habla con un especialista, surgen, ¿no? Las posibilidades que se pueden hacer con la IA es realmente increíble. Ahora vamos a una cuestión que tiene que ver con lo negativo, las posibilidades que puede generar, por ejemplo, en vulnerar la ciberseguridad. En esto me imagino que también están en estado de alerta y que están analizando de qué manera protegerse. Sí, ahí hay algo que es interesante, que es, siempre pensemos que nosotros invertimos tanto en ciberseguridad como de importante es lo que queramos proteger, ¿verdad? O sea, más grande la caja de seguridad depende de lo que le pongamos adentro.
Cuando nosotros de repente tenemos toda la información de nuestro cerebro o tenemos algo implantado en la cabeza, bueno, se vuelve más importante, ¿verdad?, hacer que estos dispositivos o que toda la tecnología que está alrededor de esto se vuelva cibersegura. Lo que está sucediendo es, primero, que la inteligencia artificial puede ser utilizada como cualquier herramienta para bien y para mal. Si nosotros pensamos en la energía atómica, pues lo podemos ver muy rápido, ¿no? Cuando se descubrió, se utilizó para mucho bien y se utilizó para mucho mal. Bueno, esto pasa exactamente lo mismo. Toda herramienta puede ser utilizada de las dos maneras. Entonces tenemos que tratar de utilizar la herramienta de la mejor manera posible y tratar de protegernos de quienes podrían estar utilizando de mala manera. Claro. Algunos consejos para la gente que nos está escuchando, porque, a ver, tengo entendido que la mayoría de los casos, por ejemplo, cuando caemos ante un ciberdelito como el phishing, por lo general la culpa o parte de responsabilidad la tenemos nosotros en haber cometido algún tipo de error. Algunas recomendaciones básicas como para estar protegidos en esta cuestión. Bien, sí, buenísimo. A ver, el caso del phishing, como para aclarar, sí. ¿De qué se trata? Se trata de el cuento del tío que tuvimos siempre, pero ahora hecho por otro medio, ¿verdad? O sea, es alguien que está haciéndose pasar por alguien en quien confiamos, y en base a que nosotros confiemos en esa persona nos saca información. Pues esa información puede llegar a ser los datos de nuestra tarjeta de crédito, puede ser plata, puede ser una cuenta bancaria, una contraseña. ¿Sí? Eso es un caso de phishing. ¿Cuál es la diferencia? Que hoy lo están haciendo por correo, antes nos lo hacían por el timbre, quizás. Claro. O sea, estoy tratando de bajarlo de esta manera para que entendamos que hay gente que es análoga, que nació en un mundo análogo, y que la manera de protegerse es más o menos la misma que a la que ya estaban acostumbrados, que es confiar de todo el mundo. Entonces, cuando nos llega un correo, nosotros tenemos que tratar de tomarnos ese tiempo en desconfiar. Lo que pasa es que hoy estamos abrumados por la tecnología, ¿no? Tenemos más información de la que nosotros podemos procesar, entonces tenemos que tratar de tomarnos ese momento para desconfiar de todo el mundo. Y si, por ejemplo, nos llaman por teléfono, esto se llama phishing, que es cuando el phishing o la impersonificación está hecha por teléfono, bueno, tenemos que desconfiar de la persona que está del otro lado. ¿Cuál es la recomendación siempre? Desconfiar e invertir la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Si alguien me llama a mí, yo desconfío. Corto y llamo yo, ¿verdad? Porque yo no sé si la persona que me llama del banco realmente es del banco. Ahora, si yo llamo al banco, estoy seguro de que estoy hablando del banco. Pasa lo mismo con un correo. Me llega un correo de el correo, justo, ¿no? Que me dice que me va a llegar un paquete. Yo no sé si ese correo realmente está enviado por ellos, pero si yo agarro, me doy vuelta, voy a la página del correo, ingreso con mi usuario y veo si realmente había algún problema con mi paquete, estoy invirtiendo la comunicación. Entonces siempre descarto el medio inseguro, que es por el que ellos me están contactando, me doy vuelta y abro un medio seguro yo para comunicar. Claro. Ingeniero, tenemos preguntas de oyentes. Dice, ¿se puede saber cuándo una persona usa inteligencia artificial en un texto? Pregunta Carolina. Es complicado. Qué difícil. Bueno, sí y no. A ver, no quiero ir muy profundo, pero la realidad es, esto es una carrera del gato y del ratón. ¿Sí? Hay dos tipos de inteligencia artificiales, unas que se usan para detectar y otras que se usan para generar, ¿verdad? Una le va ganando a la otra constantemente. Lo que nosotros sabemos es que en el largo plazo siempre gana la que genera, porque genera tan bien que ni un humano ni una máquina se puede dar cuenta de que no fue generada por un humano. ¿Se entiende a dónde voy? Sí. Hoy en día, dependiendo de la inteligencia artificial que se utilice para generar el texto, se puede o no identificar ese texto. Y algo importante ahí es, piensen que esto no va a pasar solo con el texto, va a empezar a suceder con las imágenes. Claro. Si nosotros tenemos un generador de imágenes de gatitos, un día no vamos a poder reconocer si el gatito está generado por una IA o si es un gatito real. Nos va a pasar con los videos, nos va a pasar con la voz humana. Claro, eso. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que no es la persona que dice ser, no? Bueno, es una de las discusiones que se está dando, que es una discusión, diría, casi ética, ¿no? En donde nosotros vamos a tener que empezar a pensar cómo hacemos para identificar qué realmente es una persona, qué no es una persona, y cómo hacer para que las noticias, las fake news, no estén por todos lados, ¿verdad? Porque sería muy fácil generar una fake news si puedo generar una imagen, un video o el audio de una persona. Claro, y que no siempre lo usan para buenos fines, precisamente, ¿no? Claro, exactamente. Siempre hay que pensar de la manera mala, ¿no? Un poco de la tecnología para tratar de protegernos. Exacto. Los estudiantes, esto dice Eduardo, ¿usan mucho chat GPT en las universidades?
Muchísimo, sí, o sea, no tengo un dato como para respaldar eso, pero les diría que sí, sin duda se utiliza mucho ChatGPT en todos lados. Creo que quizás el problema no es que se use ChatGPT, sino la manera en la que educamos, ¿verdad? Que tiene que cambiar y se tiene que adaptar a estas cosas. Escuchaba un ejemplo hace poco que dio Bilinkis, que sí, me pareció muy interesante, que era una maestra de inglés que lo que les proponía a los alumnos era que agarren, que escriban un texto, que se lo pasen a ChatGPT, le pidan a ChatGPT que lo corrija, y que de todas las correcciones que ChatGPT les había dado, ellos escriban si les parecía bien la corrección, si no, por qué, y si la mantendrían. Mira, ahora dice, ¿es verdad que se puede usar el ChatGPT para fabricar una denuncia contra otra persona tipo fake? Dice Moni. ¿Una denuncia de qué tipo? Ayúdame. Sí, dice la pregunta, una denuncia, supongo. ¿Se puede fabricar una denuncia contra otra persona? Supongo esas denuncias falsas. A ver, se pueden generar... Como yo imagino, perdón, me intervengo, pero yo imagino que aquí como si fuera un asistente como abogado que te haga un documento legal para presentar una denuncia. Eso sin duda se puede. Sí, no hay problema. O sea, genera... El fuerte de ChatGPT, en realidad, de todos esto se llaman LLMs o lenguaje generadores de lenguaje de personas, ¿no? Como para tratar de bajarlo. Son muy buenos en eso, en generar texto como habla la gente. Entonces, justo cuando hablamos de documentos legales, por ejemplo, es muy fácil para este tipo de inteligencias artificiales generar los textos de los contratos, por ejemplo, de una denuncia que se podría generar. Claro, no está inventando nada, simplemente saca lo que ya está hecho, registra y lo modifica según el momento. Bueno, sí, por atrás es un poco más complejo que eso, no copian estas cosas, sino que realmente de alguna manera podríamos decir que entienden y generan en base a la experiencia. O sea, funcionan bastante parecido como funciona el cerebro humano, ¿no? En base a la experiencia que tienen, genera algo nuevo que puede ser único, no es necesariamente un plagio. Luis pregunta, ¿es un peligro la inteligencia artificial? Qué buena pregunta. Bueno, yo soy positivista de la tecnología, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Siempre hay gente que piensa en las cosas malas y en las cosas buenas que nos da la tecnología. Si pensábamos en los teléfonos, cuando se inventaron, la gente decía que la gente no iba a salir más a la calle, ya no se iba a comunicar, y eso no pasó y nos dio muchísimas herramientas. Pasó algo parecido con Internet. Yo creo que cada vez que nosotros tenemos este tipo de revoluciones, se dan cosas muy, muy buenas, y se genera quizás más abundancia, se genera trabajo, se genera un montón de cosas, y hay otra gente que ve la parte negativa. Yo creo que ambas son ciertas, que la tecnología como todo puede ser usada para bien y para mal. Yo soy positivo, yo creo que a futuro vamos a tener más trabajo, se va a generar más valor y que la inteligencia artificial nos va a ayudar muchísimo a futuro, siempre y cuando obviamente sepamos controlar. Claro, y en cuanto a la parte legal, que hay un vacío precisamente en estos temas. Sí, se está regulando en algunos lugares. Lo que sucede es, primero es muy difícil detener el avance tecnológico, ¿verdad? O sea, no se puede detener el avance tecnológico con regulaciones porque eventualmente en algún lugar del mundo hoy está todo muy globalizado. Entonces, generalmente lo único que genera es trabas en un país, pero eventualmente en otro se avanza. Sin embargo, también hay que pensar que las regulaciones siempre vienen corriendo por detrás de la pelota, ¿no? O sea, las cosas pasan y los gobiernos regulan por detrás de las cosas que pasan. Entonces tenemos que, por el momento, yo creo que tenemos que cuidarnos nosotros de las cosas malas que nos pueden pasar y tenemos que capacitarnos para poder aprovechar las cosas buenas, ¿verdad? Porque tiene muchísimas cosas buenas, entonces tenemos que tratar de ayornarnos a la tecnología y utilizarla de la mejor manera posible. Bien, ingeniero, muchísimas gracias por su tiempo y por toda la información. Seguramente este es un tema para estar hablando largo y tendido, pero bueno, obviamente la radio tiene sus limitaciones, así que le agradecemos el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes, un abrazo. Hasta luego. Hablábamos con el ingeniero Federico Joel Hombre.